Esta mañana quiero predicar bajo el tema alégrese porque Jesús regresará. Así que alégrese porque Jesús regresará. ¿Y qué significa eso? Que independientemente de los problemas que usted tenga, necesidades o dificultades, usted tiene que llegar al entendimiento, como el apóstol Pablo menciona, que todo esto es pasajero, todo lo que miramos es temporal, todo esto va a pasar, todo esto se va a terminar. Y como Jesús va a regresar, las cosas van a cambiar, el reino va a ser establecido y el creyente puede vivir con gozo por esa expectativa. Así que, hermano, alégrese porque Jesús regresará. Estaba yo pensando acerca de los judíos y meditaba particularmente en la Escritura cuando Dios se revela a Israel y Dios tiene que tratar con el pueblo por causa de su rebeldía, de su incredulidad, y llega al punto donde les dice de que con Moisés va a tratar directamente, que cuando él levante otro profeta le va a hablar por sueños, por visiones, pero que con Moisés va a hablar directamente. Pero más que esa revelación me llamó la atención o me hizo recordar el Señor esto para aplicarlo en la meditación de esta mañana, que estaba escrito, está profetizado, que el Señor iba a levantar profeta como a Moisés. Pero resulta que ese profeta para los judíos todavía no ha venido. Nosotros ya sabemos que es Jesús. ¿Alguien ya sabe que es Jesús? Nosotros ya sabemos que es Jesús. Pero los judíos no saben. Y esto a mí me ubica en este entendimiento. Si Moisés recibió la ley aproximadamente unos 2000 años después de Adán, han pasado 4000 años desde nuestro tiempo ahorita hasta Moisés. Eso significa que los judíos han estado 4000 años esperando al profeta, esperando al Mesías. Pero nosotros ya sabemos que el Mesías vino hace 2000 años. Entonces resulta que los judíos están esperando al Mesías, pero nosotros ya sabemos que Él vino. Resulta entonces que los judíos están esperando al Mesías, están esperando que venga el Mesías, pero la iglesia está esperando que regrese porque ya vino. Una cosa es esperarlo, esperar que venga, y otra cosa es esperar que regrese. ¿Ya me entendió la diferencia? Los judíos están esperando que el Mesías venga. La iglesia está esperando que el Mesías regrese, porque Él ya vino. Entonces para los judíos son 4000 años esperando al Mesías. Pero para nosotros como iglesia son nada más algunos siglos esperando su segunda venida o su manifestación, y son 2000 años hacia atrás que Él vino. Entonces nosotros tenemos que colocarnos en el centro de la historia y entender, el Mesías ya vino, el Mesías volverá. Entonces usted se puede alegrar porque el Mesías va a volver. Y podemos incluso, hermanos, tener una mayor convicción de que Él va a volver porque ya vino. Es decir, si se había prometido que Él iba a venir y ya vino y cumplió el propósito de morir por nuestros pecados, entonces ahora podemos estar seguros que Él volverá para salvarnos. Mientras que para los judíos, y esto me hacía a mí reflexionar un poco, 4000 años ya esperando al Mesías, y el Mesías no está, el Mesías no aparece. ¿Por qué? Porque rechazaron a Jesús, porque no entendieron que Él era el que había hecho el mundo. La Biblia dice, en el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces me pareció interesante esto, no sé si a usted. 4000 años hasta el día de hoy, generación tras generación, los judíos están esperando que el Mesías venga. Y nosotros, hermanos, que no lo esperábamos, sabemos que Él vino hace 2000 años y sabemos que Él viene pronto para levantar a la iglesia. Así que, alégrese porque Jesús volverá. Alégrese porque Jesús regresa para cumplir su propósito en nuestra vida.
Mire, en la Biblia encontramos en el libro de Juan que aún los samaritanos sabían que el Mesías vendría. A estas alturas, siendo usted un cristiano de algunos años, ya debe de saber que los judíos solamente tienen el Antiguo Testamento. Ellos rechazan el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo y sabemos que el Mesías vino conforme a las escrituras del Antiguo Testamento y cumplió todo lo que se había profetizado, todo lo que se había anticipado de él. Pero mire lo que dice en Juan capítulo 4, verso 25. Resulta que el Mesías, Jesucristo, estaba hablando con una mujer samaritana. Y a mí me llamaba la atención entender que no solamente los judíos sabían que el Mesías había de venir, sino que también los samaritanos. Los samaritanos eran medio judíos, era una mezcla de judíos con otras razas o con otros pueblos. Y mire esta frase, Juan 4:25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. La mujer estaba hablando con el Mesías. Y la mujer hace esta declaración: yo sé que el Mesías va a venir. Y yo creo que es la misma manera en que hablan los judíos ortodoxos, es decir, los judíos que sí todavía permanecen apegados a la ley, que siguen con el entendimiento de la revelación del Antiguo Testamento. Yo creo que los judíos hasta el día de hoy siguen confesando: yo sé que el Mesías va a venir. Pero ponemos a la par a un creyente y el creyente tiene que decir: yo sé que el Mesías va a volver, porque Él ya vino. Entonces este entendimiento de que el Mesías habría de venir, lo tenían los judíos, lo tenían los samaritanos. Aún los apóstoles entendían sobre la venida del Mesías, pero ellos tenían un entendimiento un poco más claro. Sabían que la manifestación del Mesías tendría que darse en dos etapas, en dos partes. Así que los apóstoles, hablando con el Mesías en Mateo 24, verso 3, hablando con él porque ya le habían reconocido que él era el Mesías, ya habían entendido que el Mesías había venido. Los apóstoles, sabiendo que el Señor había venido y estaba con ellos, y sabiendo que habría de regresar, en Mateo 24, verso 3, mire la pregunta que le hacen, hermano. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Mire, quiero que nos ubiquemos. La mujer samaritana sabía que el Mesías iba a venir. Pero los apóstoles sabían que el Mesías ya había venido y estaba enfrente de ellos. Y los apóstoles sabían que aunque el Mesías estaba frente a ellos, el Mesías tendría que irse y que volvería. ¿Ya lo entendieron, hermanos? Así que los apóstoles le preguntan: ¿y cuándo vas a venir? A mí la gente me pregunta: ¿y cuándo se va a volver a ir, pastor? Me dice. Al ratito, así como que, vaya, con esas estamos. Pero a Jesús le preguntaron: ¿y cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a regresar, Señor? Qué interesante ver que los judíos se colocan en el medio, en ese espacio de tiempo. Entienden que el Mesías está frente a ellos, ya vino en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, pero también ellos tienen un conocimiento que va más allá. Saben que Él tiene que irse y que Él volverá. De manera que cuando llegamos después de la resurrección, en el capítulo 1 de Hechos, le vuelven a preguntar, ya ahora que Jesús está resucitado: Señor, le dicen, ¿vas a resucitar el reino en este tiempo? Porque los judíos estaban pero interesados en la manifestación del reino. ¿Habrá alguien aquí que esté interesado en la manifestación del reino? Que esté esperando el reino. ¿Habrá alguien aquí? Porque a veces, hermano, podemos llegar a estar tan religiosos que todo el asunto es la iglesia, cantar, pero no entendemos: el reino viene, el reino viene, el rey volverá y será establecido un reino de justicia donde los malos van a ser barridos.
donde toda injusticia, toda maldad va a ser anulada, porque el Señor viene con vara de hierro para castigar a las naciones, y los pecadores van a ser removidos. Pero estamos en ese espacio de tiempo donde vivimos esperando el reino, esperando al Rey, esperando la manifestación del Mesías. Y nosotros como iglesia, repito, insisto, teniendo la base de que habiendo Él ya venido la primera vez, cumpliéndose así las profecías sobre su venida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, podemos tener una base más firme de que Él volverá y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, y aparecerá para salvar a su pueblo. Mientras que para Israel, ellos todavía viven conectados con Moisés. Dios dijo que iba a levantar profeta como a Moisés. 4000 años ya. Y los judíos no han visto ni una manifestación de Dios. Los judíos no han visto el respaldo de Dios. No tienen profeta, no tienen templo, no 4000 años sin templo, sino 2000 después de Jesús. Pero ellos han estado todavía esperando al Mesías, mientras nosotros ya estamos disfrutando de la bendición de haber conocido que el Mesías cambió nuestra vida, que el Mesías vino y se reveló en nuestra existencia. Así que podemos ver a través de la palabra que este conocimiento que había con respecto a la venida del Mesías era compartido por los judíos, por los samaritanos y los apóstoles, pues al ser judíos y conocedores de la palabra y habiendo reconocido a Cristo como el Mesías, saben que Él tiene que volver. Ahora nosotros, como acabo de citar, podemos establecernos en esta base. Hebreos capítulo 9, verso 28. He dicho que los samaritanos sabían que el Mesías vendría. He mencionado que los apóstoles sabían que el Mesías regresará, que es muy diferente. Y entonces establecemos esta base que debe de ser la proclamación de todo creyente del centro cristiano de fe y de cualquier congregación en la cual se le ha llevado al conocimiento de Cristo como el Mesías y como el único Salvador. Hebreos 9:28 dice: así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Sí, yo esperaba un fuerte aleluya, gloria a Dios. Él ya fue ofrecido una sola vez, pero va a aparecer por segunda vez. Entonces, como iglesia estamos en el medio de la historia de la manifestación del Mesías. Él ya vino, pero Él volverá. Él vino para tomar nuestros pecados, para tomar toda maldición, para tomar la enfermedad, todo castigo sobre nosotros. Él vino para quitar todo aquello que nos pertenecía. Pero ahora la palabra dice: Él volverá por segunda vez. Él aparecerá por segunda vez. Así que podemos establecer que la venida o la manifestación de Cristo está profetizada que se diera en dos etapas, si podemos decirlo de esa manera. La primera sería para morir, pero la segunda sería para establecer su poder y para revelarse como Salvador. Pero la segunda la podemos dividir en dos partes. Yo estaba pensando en este conflicto porque en muchas iglesias y muchos cristianos tienen el problema de confundir la segunda venida de Cristo, que es cuando establezca el reino, con el arrebatamiento de la iglesia. Y entonces llegué como a este entendimiento. Es que lo que sucede es que el Señor apareció para llevar toda maldición, todo pecado, todo castigo la primera vez. Pero en la segunda vez Él aparece para salvar. Pero esa salvación se da en dos etapas. En la primera, Él viene para salvar a la iglesia, sacándola de en medio de un ambiente de juicios. Y es lo que se llama la ira venidera. El Señor aparecerá para salvar a la iglesia. Pero en la segunda parte,
que es cuando Él viene para establecer el reino. Estoy hablando de la segunda parte de la segunda venida. Él viene con poder, con gloria, con autoridad. Y Él viene para poder juzgar a las naciones y establecer el reino. Para salvar a los judíos, que si usted se da cuenta de las noticias actuales en el oriente, todo apunta a que Israel se va a quedar solo en cierto momento de la historia. Israel va a ser abandonado por las naciones que lo han estado respaldando. Lo que el presidente Trump hizo recientemente de nombrar a Jerusalén la capital de Israel ha revelado cómo está el corazón de los gobernantes a nivel mundial. ¿No lo han secundado? ¿No han hecho una gran lista de naciones diciendo sí, estamos de acuerdo y reconocemos que Jerusalén es la capital de Israel? No, hay un gran conflicto ahora. Porque dicen, no, es que esa tierra hay que dividirla entre árabes y judíos. Pero Dios dice que Jerusalén es la ciudad amada, es la ciudad que Él escogió. Y Jerusalén va a ser levantada como cabeza de naciones. Entonces Dios tiene un plan. Y dentro de ese plan está levantar a Jerusalén como cabeza de naciones. Pero eso no va a suceder sin que los judíos tengan que ser perseguidos, que los judíos tengan que padecer y que tengan que experimentar en la gran tribulación una serie de angustias, padecimientos, pero al mismo tiempo el poder de Dios guardándolos mientras el Mesías aparece y pelea contra las naciones que se han levantado para destruir a Israel. Entonces la segunda venida de Cristo podemos dividirla en dos partes. La primera fue como el cordero que quita el pecado del mundo. Pero la segunda es como rey que salva. Y la segunda se divide en dos partes. En la primera parte el rey nos salva arrebatando a la iglesia. Y en la otra parte, el rey salva a los judíos viniendo con autoridad y con poder para castigar a las naciones que se han levantado en contra de Israel y establecer el reino. Esto es algo similar como lo que sucede con la primera resurrección y la segunda. No sé cuántos ya llegaron a entender lo siguiente. La Biblia habla de dos resurrecciones. Habla de la resurrección de vida y la resurrección de condenación. Y aunque la gente no crea en la resurrección, va a resucitar. Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios nos creó como espíritus eternos. No podemos morir, como dicen algunos por ahí, una secta religiosa que dice que cuando alguien se muere desaparece, se desintegra. No, la gente sigue viviendo en el plano espiritual después de muerta. Y según la palabra de Dios hay dos resurrecciones. La primera es la resurrección de vida. ¿Cuándo va a suceder? Cuando la iglesia sea arrebatada. Pablo dice en Corintios 15, les digo un misterio, no todos vamos a dormir, pero todos vamos a ser transformados. Porque va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados. ¿Cuántos esperan la transformación, hermano? El tiempo de redención viene. Y por eso es que alégrese porque Jesús volverá. Porque la venida de Cristo tiene que ver con redención, salvación, liberación completa de deuda, de las aflicciones, de la debilidad carnal, de la injusticia en la que vivimos en el mundo. La venida de Cristo tiene que ser causa de gozo para usted. Sí hay problemas ahorita, sí hay muerte, enfermedad, injusticia, padecimientos, maldad. Sí, pero alégrese porque Jesús volverá. Volviendo con la resurrección o las resurrecciones, porque estoy explicándole la primera venida y la segunda venida de Cristo en dos partes, quiero hacerle el paralelo de que lo mismo sucede con las resurrecciones. Los creyentes vamos a ser transformados si estamos vivos, resucitados si nos morimos un día de estos, y vamos a ser arrebatados para encontrarnos con el Señor. Esa es la resurrección de vida. Es la primera resurrección. Pero la primera resurrección, según la palabra de Dios en Apocalipsis 20, se complementa con los que se mueran en la gran tribulación, habiendo dado su vida por el Señor. Los que laven sus ropas en la sangre del Cordero. Los que obtengan el perdón de pecados
por poner su confianza en Cristo como Señor, pero van a tener que dar su vida. Entonces la primera resurrección se complementa con los creyentes que son arrebatados, que resucitaron porque estaban muertos, fueron transformados porque estaban vivos, más los creyentes o los mártires de la gran tribulación. Y ahí se cierra la primera resurrección. Luego la palabra dice, a Juan se le reveló, los otros muertos no volvieron a vivir sino 1000 años después. 1000 años después van a resucitar todos los incrédulos, todos los perversos, todos los que se quedaron fuera del reino. Y a esa resurrección se le llama la resurrección de condenación, donde la gente va a salir de su estado de haber experimentado que quedaron separados de Dios a la muerte segunda, que es la destitución definitiva de la presencia, de la gloria de Dios. Entonces vemos en la palabra de Dios que hay dos resurrecciones, pero la primera toma el grupo de los que van a ser arrebatados con los mártires. Y ahí se cierra la resurrección de vida. Luego la de condenación son todo el resto que no resucitó en la primera. Entonces de una manera similar yo veo un paralelo en la venida de Cristo. La primera venida del Señor fue específica, única, con el propósito de ser ofrecido como una ofrenda para llevar los pecados de muchos. Pero la segunda venida incluye el arrebatamiento de la iglesia para salvar a la iglesia y la manifestación del Señor para establecer el reino en la tierra, castigando a las naciones, a los pecadores y destruyendo a las naciones que se levanten en contra de Israel. Esto es fácil de creerlo y de entenderlo cuando usted mira en el Antiguo Testamento cómo Dios juzgó a las naciones que se levantaron en contra de su pueblo. ¿Alguien dice amén? Entonces podemos entender que la venida de Cristo es una realidad que ya sucedió, pero el retorno de Cristo es lo que estamos esperando como iglesia. Bíblicamente yo quiero establecerlo porque nosotros podemos esperar la manifestación del Salvador. Oiga lo que estoy diciendo. Podemos esperar la manifestación del Salvador que ya se manifestó para morir y redimirnos. Lo voy a repetir. Estamos esperando la manifestación del Salvador que ya se manifestó para morir y redimirnos. ¿Qué significa eso? Que en su primera manifestación Él vino para morir, pero en la segunda manifestación Él viene para reinar. Por eso, hermano, alégrese porque Jesús viene. La gente no entiende por qué hay tanta maldad en el mundo. La gente no entiende por qué incluso los cristianos sufren injusticias, abusos, padecen diferentes cosas. La respuesta es sencilla. El mundo está bajo el poder del maligno. Pero nosotros sabemos que viene un cambio de gobierno. No en las próximas elecciones, no. El rey viene, Jesús volverá, Él va a establecer el reino en la tierra. Y esta es la esperanza del creyente que puede causarle gozo. Sí, va a llegar hasta la mitad pagando las 244 cuotas de su casa, pero alégrese porque Jesús viene. Sí, cuando por fin se desdichó a comprar una su garnacha, perdió el dinero, pero alégrese porque Jesús viene. Sí, ha tenido que lidiar con un montón de situaciones de salud en su familia, personalmente, pero alégrese porque el día de la restauración de todas las cosas viene. La palabra establece, hermano, que hay una esperanza delante nuestra. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Y usted tiene que vivir enfocado. Nosotros caemos en la trampa de vivir en lo natural, de pensar en los impuestos, de pensar en el trabajo, de pensar en los malos sueldos, de pensar en el ambiente de peligro. Pero tenemos que vivir puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si no piensa en esto, ¿será que usted está peor que alguna familia de Israel en Egipto cuando los esclavizaron y tenían que hacer ladrillo y vivir como esclavos? Si usted concluye que no, gócese. Y dígale al que está a la par suya, gócese, dígale. Gócese que no tiene los pies barrosos.
Gócese que usted no es un esclavo. Amén. Y si usted siente que ha sufrido tanto, pero que está como hasta queriendo cantar aquella alabanza, sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino, piense, ¿será que su vida se compara a la de Job? Que perdió todo, estaba enfermo, estaba de luto, arruinado, rechazado, menospreciado. Yo entiendo que usted tiene problemas, pero usted ahorita mismo mentalmente póngase a la par de Job. Imagínese a ese hombre lleno de llagas, rascándose con un pedazo de teja. A ese hombre que antes era honorable, respetado, admirado, siendo rechazado, menospreciado. A ese hombre hecho pedazos internamente porque todos sus hijos murieron. A ese hombre que había experimentado la comodidad, las riquezas y ahora no tener nada y estar tirado en el polvo. Póngase en una imagen mental, siéntese a la par de Job y usted se va a sentir millonario ahorita. Entonces gócese, hermano. Pero mucho más gócese porque el rey viene. El Mesías volverá. Yo quisiera que todos de aquí saliéramos esta mañana con este pensamiento: el Mesías volverá. Y que encuentra a alguien triste, atribulado, desconsolado, emproblemado y le dice: el Mesías volverá. Porque ¿sabe qué? El apóstol Pablo, hablando de la venida de Cristo, dice que nos alentemos unos a los otros con esas palabras, dice. O sea, hermano, que esa esperanza produce aliento. Piensa en esto. Usted puede ser un negociante. Tiene deuda, voy a inventarme algo, tiene deuda por $134,000. Y ahorita mira que la cosa está negra. Y no se ve salida por nada. Pero entonces usted reacciona: pero el Mesías viene. Se olvida usted de que va a pagar $134,000. O piense, usted tiene un pariente que esté enfermo. Porque usted está aquí, entonces no lo puedo poner el ejemplo a usted. Tanque de oxígeno, conectado, necesitando sangre, necesitando dinero para pagar operaciones. Pero esa persona está escondida en Cristo. Y si se muere, es ganancia. Entonces, la persona que está en esa condición de enfermedad, de problemas de salud, pero graves, pero está escondida en el Señor, no tiene pérdida cuando muere, porque nuestra vida está escondida en Cristo. Y cuando Él se manifieste, se manifestará lo que hemos de ser. Entonces, cuando usted llega donde esa persona que está problemada, que tiene necesidad de mucho dinero para poder tener operaciones y que está padeciendo ahora mismo, y usted le recuerda: hermano, el Señor viene. Alégrese porque el Señor viene. Y él reacciona y se da cuenta: es cierto, cuando el Señor venga, esto mortal va a ser vestido de inmortalidad. Esto corruptible va a ser vestido de incorruptibilidad. Y entonces comienza a reaccionar en base al conocimiento y la revelación espiritual. Y entonces puede gozarse. ¿Cuántos creen que alguien puede estar con un tanque de oxígeno y gozándose? ¿Quiere hacer la prueba? No, ¿verdad? Entonces gócese más porque usted no está con el tanque de oxígeno ahora. Aleluya, el rey viene. Iglesia, alégrese porque el rey viene. Él volverá. Entonces, como nosotros estamos esperando la manifestación del Salvador que ya se manifestó para morir y redimirnos, podemos estar seguros que si Él vino para morir, cumpliendo esa primera parte, Él vendrá para salvarnos. Y la base es Tito capítulo 2 verso 13. ¿Cuántos ya se están gozando esta mañana, hermano? El rey viene, el Mesías volverá. Mire cómo tiene que vivir el creyente, el verdadero creyente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. De nuevo, hermano, colóquese usted en el medio de la historia o del tiempo de la manifestación del Mesías. Colóquese en medio y sepa que Jesús ya vino
y se dio, se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Y ubíquese, Él viene y estoy aguardando su manifestación gloriosa. Él es mi Dios y mi Salvador. Estoy esperando al Rey. El Rey que ya vino es el Rey que volverá. Es sumamente importante, hermano, establecernos en fe en esta verdad. Yo pienso, con razón un día que yo andaba por allá por el puerto, me encontré con un par de judíos. Yo no sabía que eran judíos, y por cuestión de practicar el hablar el inglés me les acerqué y me fui ahí a enredarme la lengua con ellos, pensando que eran extranjeros, pero nunca tenía la idea que eran judíos. Y cuando comenzamos a platicar se identificaron que eran judíos. Y ellos me hablaron de que su religión, el Mesías, la Biblia. Bueno, es más, se burlaron de mí cuando me preguntaron que yo qué hacía, y les dije que era pastor. Me dijeron que era de los que enganchaba a la gente. Imagínense, no, y por todos lados lo ofenden a uno, hermano. Lo tratan mal aquí adentro, lo tratan mal allá afuera a uno. Así sufre uno. Pero le decía, con razón, estos judíos menospreciaban su religión y me dijeron en estos términos. Claro, ya con mis palabras, ¿verdad? Porque fue hace varios años. Es que esa onda del Mesías es de los viejos, de nuestros antepasados, pero nosotros no creemos en eso. Siglos de decir que el Mesías viene, y no viene. Y ahora yo al predicarle sobre esto, llego al entendimiento, no siglos, milenios, hermano. 4000 años. Y el profeta, semejante a Moisés, según ellos, no ha sido levantado por Dios. Porque cuando vino no lo reconocieron. Entonces, con razón los judíos pueden endurecerse, y por si usted no lo sabe, la nación de Israel no van a ser salvos solo porque son judíos. Porque Pablo dice que no es judío el que lo es en lo externo, sino el que lo es en su corazón. Y la nación judía se ha corrompido, al igual que se corrompieron allá en el tiempo de los jueces, allá en el tiempo de los reyes, hasta el punto de que cada año hay un evento, una fiesta del orgullo homosexual judío. Y es un degenere. Usted tal vez pensaba que todos los judíos solo andan rezando, ¿verdad? Usted tal vez pensaba que todos los judíos dándose con la cabeza en el muro de los lamentos. No, hermano. Hay un montón de judíos pecadores, malvados, tramposos, toda clase de pecado. Y muchos de ellos han endurecido su corazón por este argumento. Hemos estado esperando al Mesías. Nuestros antepasados nos hablan del Mesías y el Mesías nunca vino. Entonces, cuando yo me pongo a la par como gentiles y nosotros como iglesia, como creyentes, y pienso, ellos han estado 4000 años esperando al Mesías, pero nosotros ya sabemos que Él vino. Y tenemos la experiencia de que al haber nacido de nuevo, Cristo es real en nuestra vida. Y tenemos la expectativa de que así como Él murió, vino para cumplir esa parte de morir, Él volverá para manifestar su poder. Y esto tiene que hacernos enfocarnos con gozo hacia el futuro, con expectativa. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, que el estilo de vida del creyente tiene que ser este: esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Viene una ira, viene una hora de gran prueba sobre el mundo, pero la iglesia va a ser librada. Mire qué interesante. Los judíos, como no reconocieron al Mesías, van a entrar en la gran tribulación. Pero usted y yo, como ya creímos que el Mesías vino y pagó nuestra deuda, vamos a ser librados de la ira venidera. Que alguien le dé gloria a Dios esta mañana, hermano. Aleluya. El Rey viene. Alégrese, porque el Rey volverá. El Mesías volverá. Pero lo que sucede es que nosotros caemos en esta situación de angustia, de padecimiento, y tenemos que ubicarnos bíblicamente. Porque este tiempo no es fácil. No fue fácil para los judíos el tiempo del desierto.
No fue fácil para los judíos el tiempo previo al establecimiento del reino. Entonces, ese tiempo de esperar a Dios es difícil. Esperar en Dios, como dice el canto, qué difícil es, ¿verdad? Y como dijo el salmista, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Pero ese pacientemente esperé significa estar en la angustia, estar en el problema, en la dificultad. Las cosas no cambian, no se ve que van a cambiar, pero van a cambiar cuando el Rey venga. Todo se va a acabar, de manera que en Apocalipsis encontramos, Él enjugará toda lágrima. No habrá más llanto. Es bonito, ¿verdad?, que cuando nos enfocamos hacia el futuro, encontramos en la palabra de Dios, en Apocalipsis 7:17, que el Cordero que está en medio del trono va a pastorear a los redimidos, que los va a guiar a fuentes de agua de vida y que Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. Es bonito pensar en el futuro. Pues sí, pero mi presente es de las lágrimas. En el futuro Dios va a enjugar las lágrimas, pero ahorita, si nos ubicamos, es el tiempo de las lágrimas. Pero tenemos que enfocarnos, como dice el apóstol Pablo, que los que lloran sean como que no lloran, y los que gozan como que no gozan. ¿Por qué? Porque todas las cosas van a pasar. Porque ya sea que usted esté en una etapa de bonanza, es temporal, enfóquese en el reino. Ya sea que usted esté padeciendo, sufriendo, es temporal, enfóquese en que el Rey viene. En Apocalipsis 21, repitiendo el mismo principio, dice la palabra: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá clamor, ni habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí está el problema, pero aquí está la solución. Cuando usted entiende el texto, está diciendo que en el futuro no habrá muerte, pero ahorita hay muerte. Dice que en el futuro no van a haber lágrimas, pero ahorita hay lágrimas. Dice que en el futuro no va a haber más maldición, no va a haber más dolor, no van a haber padecimiento, no va a haber clamor. Pero en el presente, mientras espera al Rey, es un tiempo de dificultad. Pero la gente de fe, ¿cuánta gente de fe hay aquí? ¿Cuánta gente de fe hay aquí? La gente de fe sabe que puede esconder su vida en el Señor y que puede seguir adelante y atravesar el valle de sombra de muerte, porque su Dios está con usted. Ahora, el que no tiene Dios ni esperanza, ese sí se queda en el desierto. Pero los que confían en el Señor, los que creen en el Señor, harán proezas. Hombres y mujeres, jóvenes, pueden levantarse en fe y experimentar grandes victorias, cualquiera que sea la situación, sabiendo que en el futuro todas las cosas van a ser restauradas. Entonces nosotros como iglesia tenemos que estar ubicados. El Mesías vino para morir, pero luego el Mesías volverá para reinar. El Mesías vino para sufrir, pero Él volverá para juzgar, traer juicio, castigar a las naciones. El Mesías vino como cordero, pero Él volverá como el león de la tribu de Judá. El Mesías vino como el siervo sufriente, pero Él vuelve como el Rey de reyes y el Señor de señores. Así que, iglesia, gócese, porque el Mesías volverá. Tenemos que estar establecidos en esto, hermano. Tenemos que estar fundamentados en la palabra de Dios. Esa tiene que ser nuestra confesión. Estoy esperando la manifestación del Salvador, que ya se manifestó para morir por mí. Y ese principio se repite en la Biblia, ¿no? Hechos, capítulo 3, verso 18 hasta el 21 nos muestra algo. Las profecías con respecto a Jesús incluían su manifestación para morir como el siervo sufriente, pero también incluyen su manifestación como el Rey, como el soberano, como aquel que ha sido exaltado hasta lo sumo. Así que Pedro, en Hechos capítulo 3, verso 18, expresó lo siguiente: pero Dios ha cumplido así
lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Entienda que en este punto Jesús ya murió y ya resucitó. Y entonces Pedro está diciendo, la palabra profética de que el Mesías iba a sufrir ya se cumplió. Dios ha cumplido lo que había anticipado que iba a suceder, que el Mesías iba a padecer. Ahora, en el tiempo presente para ellos, arrepiéntanse, conviértanse para que sean borrados sus pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe, oiga, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. El mismo Mesías que había venido para padecer, que ellos fueron testigos que ascendió a los cielos y que está en el cielo, tiene que ser enviado. Verso 21. A quien de cierto o en verdad es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Mire esa frase, hermano. Es necesario que el cielo reciba. ¿Qué significa esa frase? Significa que habiendo el Señor ascendido y habiendo sido exaltado hasta lo alto y recibido un nombre sobre todo nombre y sentado a la diestra del Padre, hay un tiempo, y es este tiempo, donde todavía hay lágrimas, donde todavía hay dolor, todavía hay muerte, todavía hay problemas. ¿Cuándo tienen problemas? Entonces estoy predicando la verdad. Ok, entonces todavía hay un tiempo de padecimientos y ese tiempo se acaba cuando llegue el momento de la restauración de todas las cosas. Entonces el creyente tiene que vivir enfocado en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Yo no sé si usted se alegra, por ejemplo, se proyecta y dice, estos muebles sí que ya da, pero vergüenza hasta sentarse en ellos. Nos vamos a proyectar y vamos a comprar unos en tal fecha. Y se proyecta para comprarlo. Y vive con la expectativa, ya pronto, ya luego. Y vive proyectado, que va a cambiar eso. Y uno se alegra si uno va a cambiar un carro, si uno va a cambiarse de casa, si uno puede obtener una mejora en algo, uno se alegra. Y no es cierto que vivimos con expectativa mientras recibimos lo que estamos esperando. ¿O no les pasa a ustedes eso? Que usted sabe que está esperando algo y se goza solo con pensar cuando lo tenga. Algunos están gozándose de rato de cuando ande manejando mi carro. Ya pasaron 40 años, ¿verdad? Pero todavía lo siguen esperando. Y se gozan. ¿Verdad que produce gozo esperar, hermano? La expectativa produce gozo. Cuanto más si es una expectativa firme, el Rey volverá. Y usted puede vivir con gozo. Así que puede haber llanto, dolor, maldición, sufrimiento, problemas, necesidades, facturas, dificultades de todo tipo. Pero nos alegramos porque el Mesías va a volver. El Mesías va a regresar. Pero bíblicamente hay un tiempo entre la manifestación del Mesías para morir y la manifestación del Mesías para salvar. Y a ese tiempo el apóstol Pedro lo llama el tiempo de la restauración de todas las cosas. Cuando llegue el tiempo, Jesús volverá. Y todos los malos van a ser borrados de la tierra, hermano. Y va a ser castigada toda injusticia, toda impiedad. Mire, usted no se sacuda, no se mueva de su fe. Por esto, como dijo Asaf, por poco resbalan mis pies al ver la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja, hacen como les da la gana, blasfeman contra Dios y a pesar de eso se enriquecen, hacen según su propia voluntad. No comete el error de Asaf. Asaf estaba inundado de pensamientos terrenales al considerar de una forma humana las circunstancias. Y él dice, hasta que entrando en el santuario comprendí. Sepa esto, hermano. Jesús validó la ley de que el que a hierro mata, a hierro muere. Aunque la ley quedó en el Antiguo Testamento, Jesús validó un montón de principios. Y hay gente que ya tiene sentencia de muerte sobre ellos. Y hay gente que se ha levantado contra la iglesia, pero ya el juez ya decretó, tienen sentencia de muerte.
El hacha está puesta en contra de nuestros enemigos, porque Dios se levanta para pelear nuestra batalla. Dios se levanta en contra de nuestros enemigos, hermano. Y hay que caminar en esa convicción, en esa revelación de la palabra y de la voluntad de Dios para nuestra vida. El rey se levanta para salvar a su pueblo. El rey se levanta a favor de sus hijos. Pero usted vive en fe, porque la palabra dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Usted tiene que permanecer en fe para poder experimentar esa realidad. Entonces tenemos que saber que aunque las circunstancias alrededor, como le sucedió a Asaf, puedan hundirnos, tenemos que recapacitar, reaccionar espiritualmente y recordarnos a nosotros mismos: el rey volverá. Los malos van a ser cortados, las injusticias van a acabarse, no va a haber más lágrimas, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber maldición, porque viene el día de la restauración de todas las cosas. Así que nosotros estamos esperando y mentalicémonos que hay que ser pacientes. Santiago capítulo 5 verso 7 dice así: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Yo recuerdo haber escuchado a gente que dice esto, evangélicos que Dios, dicen, que predican que Cristo viene y nunca que viene. Y algunos todavía así más atrevidos: había un tal por ahí, un J. Ávila, Cristo viene, se murió el viejito y Cristo no viene, y se burlan. Cuanto más los judíos, ¿verdad? 4000 años esperando al Mesías. Entonces la gente tiene razones en lo lógico para pensar que tenemos un mensaje que no es verdadero, o que hemos creído en algo que no es verdad. Pero en realidad nosotros tenemos no solamente la revelación de la palabra, sino la experiencia de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Dios nos guía por su Espíritu. Dios obra sanidades en nuestro cuerpo. Dios nos respalda con autoridad. Mire, hermano, a esta fecha de mi vida como creyente, yo ya no camino solo por la palabra, sino que camino en base a la experiencia que he comprobado de que la palabra es verdad. Entonces llega un punto donde uno se afirma y se da cuenta que puede seguir confiando en la palabra. Porque si ya se cumplió algo de la palabra, ¿por qué no se va a cumplir lo demás? Si es el mismo autor, si es fiel el que lo prometió, si no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, entonces puedo seguir confiando en la palabra. Si Él me ha perdonado y me ha dado paz, puedo tener esperanza que Él me va a dar un cuerpo glorificado. Si Él ha bendecido lo que yo he hecho, si Él me ha respondido cuando clamo, ¿por qué no voy a esperar el cumplimiento de sus promesas si todas sus promesas son sí y amén en Cristo? Entonces yo avanzo en la gracia, crezco en la gracia, me apropio de lo que Dios dice que puedo tener, porque creo que es verdad. Entonces yo he creído que Jesús murió por mis pecados y tengo paz. Entonces creo que Él volverá y entraré en la gloria. Uno puede vivir ubicado, entendiendo que las cosas pasadas que Dios hizo son una base para creer en lo que Dios hará, como lo hizo David. Dios me ayudó con el león, Dios me ayudó con el oso, así que a este pedazo enano que está enfrente mío, porque era un enano espiritual, era grandote en la carne, pero espiritualmente era un pitufo. Si él no tenía a Dios que lo respaldara, ¿cómo no iba David a llegar así bien garañón si él sabía que el poderoso de Israel estaba detrás de él y detrás de ese gigantito no había nadie? Eso es lo que usted no ha visto en la película. Y todo el mundo mira al gigante contra el niño, pero es al revés. David era el gigante y Goliat era un enano. Revelación, hermano. Recíbala en su espíritu. Así que usted puede estar seguro que la venida del Señor se acerca. Y Pedro dice en el capítulo 1, verso 5, que hay una herencia reservada para nosotros. En el 4 y en el 5 dice
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Usted puede ser guardado por el poder de Dios, pero el medio es la fe. Usted no puede ser guardado por el llanto, por la necesidad, por la opresión. No, usted va a ser guardado cuando usted actúa en fe. Así que párese en fe. Escuche este mensaje cuantas veces necesite cuando vaya a nuestra página en YouTube. Porque usted tiene que pararse en la palabra hasta el punto de que usted llega a gozarse, porque el Mesías volverá. Ya entendió, Él no viene, Él volverá, porque Él ya vino. Primera de Pedro 1:5 dice: para ustedes que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada. Oiga esa frase, hermano. O sea que la salvación ya está lista. No, ustedes no se alegran. Quizás se alegrarían más que les dijera que los voy a invitar a almorzar. El pastor dijo que nos va a llevar a almorzar. Y Dios dice que la salvación está preparada. Amén. Aleluyita, sí. Si Él quiere. Está bueno. Ay, que nos salve, pues. Imagínense la reacción, hermano. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay una salvación grande, gloriosa, que está lista para los que le esperan. Y aquí es donde los creyentes pierden, porque no lo esperan. Pero el que lo espera vive con gozo. Mañana llega a su realidad, porque hoy, nice, ¿verdad? Caminando entre las nubes, espiritualmente hablando, motivados, bendecidos. Y mañana el recibo de CAES con 3 meses atrás. Tiene que caminar por fe mañana. No es que el justo por la fe vivirá los domingos. No, el justo por la fe vivirá. Todos los días. Les he contado cuando este médico, prácticamente el diablo lo usó para maldecir a Raquel y decir que ella tenía asma y que cuando se casara el esposo tenía que saber que se casaba con una asmática, que el asma tiene 3 niveles y que ella tenía el del segundo, que el asma no podía ser curada, que sus hijos iban a tener asma. Y eso fue porque cuando fuimos allá por el río Sapo, en un campamento de jóvenes, yo por no andar haciendo preferencias con mis hijos, mandé a mi hija a una cabaña y durmió en el suelo. Ahí, a una tienda de campaña, perdón. Pudiéndola meter en una cabaña, a que durmiera la hija del pastor ahí, yo la mandé a la tienda de campaña con todos los demás. Para evitar otra pedreada de las tantas que me dan, ¿verdad? Entonces la niña regresó con una crisis respiratoria. Ya había tenido algunas situaciones antes, pero al haber dormido en el suelo 2 noches allá en Chalatenango, ella regresó que se moría. Y entonces el médico le dijo, y mira, le dijo, el famoso Ventolin, ¿verdad? Aquí está, le dijo. Cada vez que sintas que te estás quedando sin respiración, va para adentro. Por toda la vida, le dijo. Y yo estaba así, pero como con ganas de tromponear al doctor, ¿verdad? Pero no, mi lucha no es contra doctores ni enfermeras. Ustedes no entienden algunas cosas que yo digo, ¿verdad? Y entonces salimos de la clínica. Mi esposa, Raquel, y yo caminando por la acera, nomás salimos de la clínica. Yo le dije, hija, este hombre ha hablado maldiciones. Y ahora tú ya tenés la edad, creo que a esa altura tenía unos 14 años. Hemos orado por ti, te hemos cubierto, te hemos enseñado, pero ahora es necesario, hija, que tú tomes una decisión. ¿Vamos a creer lo que el médico dice o vamos a creer lo que Dios dice en su palabra? ¿Te acuerdas? Y yo le dije a mi hija, la Biblia dice que Jesús llevó nuestras enfermedades, que Él cargó con todos nuestros dolores. Y yo no quiero creer lo que ese hombre dice. Yo rechazo las maldiciones que ese hombre dijo. Pero quiero saber que tú me digas ahora. Yo la reté, la sacudí en su fe. Quiero saber que tú me digas ahora, ¿qué decidís? ¿Le creemos al médico o le creemos a Dios? Y ella me dijo, papá, le vamos a creer a Dios. Y en la calle, hermano, en la acera, oramos. Padre, nos ponemos de acuerdo.
esa enfermedad es deshecha y tú te glorificas y tú te manifiestas. Jamás volvimos donde ese médico. No, es que ustedes no entienden. ¡Aleluya! Dios es bueno, Dios es fiel, su palabra es verdad. Gloria a su nombre. Ella fue sanada. Jamás regresamos. Ella no tuvo que seguir con ningún tratamiento de nada, porque decidimos creer la palabra. Porque decidimos entender, aceptar y vivir por la revelación de que ya somos redimidos. Decidimos luchar en fe. Decidimos pararnos en la palabra de Dios. Así que ahora, hermano, nosotros tenemos que vivir con esta convicción. La salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero volviendo a la realidad del tiempo, verso 6, en el cual ustedes se alegran, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diferentes pruebas. La Biblia establece a la perfección la realidad. El Mesías vino, el Mesías volverá, pero entre la venida del Mesías y el regreso del Mesías hay un tiempo de problemas, hay un tiempo de luchas, hay un tiempo de lágrimas, hay un tiempo de injusticia, hay un tiempo de padecimiento, de dolor. Pero cuando el Mesías venga, Él enjugará toda lágrima. No habrá más llanto, no habrá dolor, no más lágrimas, no va a haber maldición, no va a haber muerte. Pero en el tiempo presente es un tiempo de que nuestra fe sea probada. Es el tiempo de luchar por fe. Es el tiempo de vivir por fe. Es el tiempo de experimentar la realidad de la palabra. Así que, hermanos, nosotros tenemos que vivir con esta convicción. El regreso del Señor es una verdad que no puede ser cambiada. Jesús volverá. Hechos capítulo 1, verso 10. Es el registro de cuando los apóstoles tuvieron la última experiencia de las manifestaciones del Señor, quien por 40 días se estuvo manifestando después de haber resucitado. Y dice que estando ellos con los ojos puestos en el cielo, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Mire, hermano, Dios envió a los ángeles para confirmar la revelación que había sido dada por los profetas. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Dios envió a los ángeles a confirmar el mensaje que había sido dado por hombres. Hombres como Isaías habían profetizado el reino. Isaías profetizó: la Virgen dará un hijo, el principado sobre su hombro, y su nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Pero ahora Dios usa ángeles para confirmar el mensaje. Que Cristo viene es una realidad que no hay diablo que puede detener. Que hay circunstancias negativas y sufrimientos actuales, es verdad. Pero hagamos una aplicación práctica en este punto. Por el Espíritu recibo esto del Señor ahora. Los ángeles le dijeron a los apóstoles: ¿qué hacen mirando al cielo? Pero ahora yo le digo a usted: ¿qué hace mirando a la tierra? Mejor mire al cielo, porque es el tiempo de que el Mesías regrese. ¿Qué hace mirando con ojos humanos? Mire con los ojos de la fe. ¿Qué hace mirando los problemas, la injusticia, la violencia, la muerte? Mire al reino. Mire las cosas que no se ven. ¿Hay alguien aquí que lo recibe, iglesia? ¿Qué hace mirando lo que las noticias dicen? Hablo en el sentido práctico, porque aunque esa es una realidad que no se puede negar,
tenemos que saber que la realidad natural es temporal, pero la realidad espiritual es eterna. Entonces le pregunto, ¿qué hace mirando a la tierra cuando es tiempo de mirar al cielo? Es tiempo de mirar a la palabra. Es tiempo de mirar al Rey que viene. Es tiempo de enfocarse en el cumplimiento de las promesas, en la restauración. La Biblia dice que la tierra gime y tiene dolores de parto. Y dice que aún toda la creación aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. No, hermano. Eso es muchísimo más que usar un Rolex, tener el último iPhone, usar zapatos de marca, tener el mejor perfume, usar trajes a la medida, manejar un carro BMW último modelo, tener teléfono satelital, tener diamantes y joyas. Eso es basura. Eso no tiene valor comparado con la gloria. Pero como nos cuesta entenderlo, yo me conformo con un Samsung 7, pastor. Como no entendemos la realidad de lo espiritual. Yo quisiera una muy buena crema, no que solo de 5 pesos me puedo comprar. Yo quisiera una media 40, que de veras desaparezca esto, desaparezca. Pero no me alcanza, así que tengo que terminar con la Pons. Ojalá me pasen algunos billetes ahí en el canal de YouTube por estar haciendo comerciales. Cuando no llegamos a la realidad, al entendimiento, hermano, de que lo espiritual es la verdad. Mire, lo real suyo no es este cuerpo que se deteriora. Lo real suyo es lo que usted no mira, su espíritu. Lo real es lo invisible, lo espiritual. Eso es eterno. Así que, ¿qué hace mirando a la tierra? ¿Qué hace mirando a lo físico? ¿Qué hace mirando a los problemas? ¿Qué hace mirando a las circunstancias? ¿Qué hace mirando la falta de dinero? ¿Qué hace mirando la enfermedad? No mire lo que se ve. Mire al cielo, mire al Rey, mire a la palabra, mire a las promesas. Y sepa que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4 y verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Iglesia, alégrese, porque el Mesías volverá. Y esta frase de Pablo es poderosa. Aliéntense unos a otros con estas palabras. Y la aplicación usted puede hacerla en todas las áreas de su vida. Usted ya no aguanta situaciones matrimoniales, económicas, de salud. Alégrese, porque el Rey viene. Alégrese, porque todo esto es temporal. Todo esto pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No solamente alégrese, sino que aliente a otros. Hermana, fíjese que yo no aguanto, me pasa esto y lo otro. Hermana, pero gocémonos porque el Señor ya viene. Fíjese, hermano, que me pasa esto y lo otro y aquello. Pero hermano, alégrese, el Señor volverá. Alentaos los unos a otros con estas palabras significa que habiéndolo recibido usted personalmente, usted lo